El pueblo de Hawthorne Hollow era, según todos los relatos, un lugar de serenidad, enclavado entre ondulantes colinas verdes y bordeado por un antiguo bosque. Poseía el encanto de una pintura antigua, pintorescas casas de campo con paredes cubiertas de hiedra, una plaza donde los niños jugaban y una iglesia que se alzaba como un centinela silencioso durante generaciones de nacimiento, matrimonios y entierros. En esta hermosa tarde de verano, los jardines de la vicaría estaban en plena floración, creando el escenario perfecto para la fiesta benéfica anual, un evento que reunía a aldeanos de todos los ámbitos. La fiesta era una tradición, supervisada con gran eficiencia por la esposa del vicario, la Ezra, Winifred Pembroke, quien la dirigía como si organizara una campaña militar. Todo estaba en orden. La carpa rebosaba de pasteles recién horneados. La mesa de rifa exhibía una variedad de premios, desde una funda para tetera tejida a mano hasta una botella de Coronel Marchbanks. B. Aston dudoso jerez casero. Y el ambiente se llenó de risas y charlas. Era, en apariencia, una reunión de pueblo perfectamente normal. La señorita Jane Marple se sentó al margen de la celebración, observando en silencio el ir y venir de sus compañeros asistentes. Mujer de modales refinados y apariencia aparentemente frágil, a menudo era ignorada en tales reuniones. Esto le venía muy bien. Desde su lugar a la sombra del castaño, escuchaba atentamente los fragmentos de conversación que flotaban en la brisa de verano. Recuerde mis palabras. Hay algo que no está del todo bien con el señor Endicott, le susurró la señora Weatherby, la esposa del carnicero, a su amiga, la señora Willoughby, mientras deambulaban cerca del puesto de té. Las cuentas no simplemente extraviarse lo hacen. No seas ridícula, dijo la señora Willoughby con desdén, ajustándose los guantes de encaje. Puede que Harold Endicott sea olvidadizo, pero no es ningún ladrón. Además, a la señorita Lavinia es a quien hay que preguntarle. Si alguien tiene la vista puesta en las finanzas de la iglesia, es ella. La señorita Lavinia Bradshaw era una mujer de considerables recursos e influencia en Hawthorne Hollow, una dama de riqueza independiente, como la llamaban educadamente. Había tenido durante mucho tiempo al pueblo en la palma de su mano gracias a sus sas donaciones. Perspicaz, meticulosa y con su propia marca de crueldad, no era de las que soportaban a los tontos. Ella era aquí hace un momento, dijo la Ezra Weatherby, estirando el cuello, hablando con esa joven. ¿Cómo se llama la nueva maestra? Señorita Howard, sí. Señorita Evelyn Howard. Bastante una conversación extraña, si me preguntas. La señorita Marple, mientras removía un terrón de azúcar en su té, observó cómo la señora Weatherby fruncía los labios de esa manera particular que significaba que estaba a punto de revelar algo particularmente jugoso. Pasaba por los rosales, continuó bajando la voz, y oí claramente a la señorita Lavinia decir no, SEW.CU, y dado lo que piensas, esto es un asunto para mí, para decidir. Y la pobre muchacha parecía como si fuera a llorar. La señorita Marple arqueó ligeramente la ceja interesante. Antes de que pudiera reflexionar más sobre el asunto, se desató un alboroto cerca de la mesa de la rifa. El señor Harold Endicott, tesorero de la iglesia, mantenía una tensa conversación con la señorita Evelyn Howard, quien parecía nerviosa y al borde de las lágrimas. No entiendo qué sugiere, señor Endicott, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Tú entiendo, respondió, con el rostro rojo de agitación. No tengo más remedio que informar a la señorita Bradshaw. Ella ya sabe. La señorita Howard la interrumpió. Su voz apenas era un susurro, antes de que alguno pudiera decir otra palabra. Un grito desgarrador rompió el suave murmullo de la fiesta.
a la multitud. Se quedó atónita cuando una joven doncella, blanca como una sábana, salió tambaleándose de la vicaría, agarrando su delantal con manos temblorosas. Es la señorita Lavinia», gritó con los ojos abiertos de terror. Está muerta». La fiesta se paralizó. Un instante de conmoción colectiva recorrió a los aldeanos reunidos antes de que se precipitaran hacia la vicaría en un grupo de pánico. Murmurando horrorizados, la señora Pembroke se aferró al brazo de su esposo. «¿Muerto?», repitió débilmente. «¿Pero cómo?». El coronel Marchbanks, un militar retirado con gusto por el brandy y las opiniones no solicitadas, tomó el mando. «Que todos se queden calma», gritó, aunque él mismo parecía algo nervioso. «No nos precipitemos de golpe». La señorita Marple no se apresuró a entrar. Permaneció sentada, con sus brillantes ojos azules, penetrantes, mientras escudriñaba las expresiones de quienes la rodeaban. Había aprendido que era en estos primeros momentos cuando la verdad a menudo se revelaba. Si uno sabía cómo mirar en el rostro de Evelyn Howard, se había puesto pálido. Harold Endicott apretaba su boleto de rifa como si fuera a explotar de repente. La Ezra Weatherby, a pesar de su afición por los chismes, parecía genuinamente horrorizada. La criada, apenas capaz de articular palabra, señaló el estudio del vicario y balbuceó en el coronel Marchbanks y el doctor Jeffrey Blake, el médico del pueblo, entraron, mientras los demás rondaban ansiosos. Cerca de la entrada pasaron unos minutos antes de que el doctor Blake reapareciera con expresión seria. «La señorita Bradshaw ha muerto», confirmó, frotándose la barbilla. «Parece que se desplomó en el escritorio, pero necesitaré examinarla más de cerca». Un murmullo recorrió la multitud. «¡Qué terrible! Un ataque al corazón». Ella era ya entrado en años, pero la señorita Marple ya estaba pensando en el futuro. Las muertes repentinas en los pueblos ingleses eran sin un calo, que parecían el doctor Blake reapareció con el ceño fruncido. «Todavía no estoy seguro, pero sospecho que es veneno». Se hizo otro silencio más profundo. «Veneno en un crimen deliberado». Alguien entre esta misma multitud lo había planeado. La señorita Marple, aún sentada, volvió su atención a los aldeanos, observando atentamente las reacciones de cada uno. Sospecha, miedo, fingida sorpresa. Todo se desplegaba en una delicada danza de expresiones, y así comenzó la verdadera investigación. La tarde cayó sobre Hawthorne Hollow, con un silencio inquietante. Los restos de la fiesta del jardín, pasteles a medio comer, tazas de té volcadas y un tambor de rifa abandonado se alzaban como reliquias fantasmales de la tragedia de la Todd. Lo que había comenzado como un día de charlas alegres había terminado en susurros de sospecha y miedo. La vicaría seguía bullendo de actividad. La policía había acordonado el estudio donde la señorita Lavinia Bradshaw había encontrado su prematura muerte. El inspector Arthur Graves, un hombre corpulento y aún más paciente, había establecido su cuartel general temporal en la sala de estar del vicario, donde una creciente lista de nombres y declaraciones abarrotaba su bloc de notas. La señorita Marple permaneció al borde del jardín, con las manos enguantadas cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, observando los sucesos. Había visto la muerte antes, más de lo que la mayoría del pueblo sospecharía, y comprendía cómo las primeras señales de un crimen a menudo revelaban más que las pruebas que dejaba tras sí dentro de la vicaría. El inspector Graves dejó escapar un suspiro de cansancio mientras hojeaba sus notas. Frente a él estaba sentado Harold Endicott, el tesorero de la iglesia, quien se removía incómodo en su silla. «Entonces, Señor Endicott», comenzó el inspector, golpeando el borde de su cuaderno con el lápiz, «usted fue la última persona que habló con la señorita Bradshaw
antes de que entrara en la vicaría. Así es, inspector, respondió Endicott, subiéndose las gafas por el puente de la nariz. Parecía bastante decidida. Tenía opiniones firmes sobre cómo debían asignarse los fondos de la iglesia, y dejó claro que no se dejaría influenciar en Graves. Lo observó atentamente. ¿Y ese desacuerdo se intensificó? La nuez de Endicott se balanceó al tragar. No más de lo habitual. La señorita Bradshaw era conocida por su lengua afilada, pero así era ella. Yo nunca dudó al darse cuenta de lo que implicaban sus palabras. Es decir, no tenía motivos para desearle daño. El inspector emitió un gruñido evasivo y tomó algunas notas más. ¿Y la señorita Evelyn Howard también habló con ella hoy? Sí, confirmó Endicott. Parecía que estaban teniendo una conversación muy seria en el jardín. No pude oír lo que dijeron, pero la señorita Howard estaba bastante pálida después de eso. Por supuesto, coincidía con lo que la señorita Marple ya había oído más temprano ese día en el inspector. Graves llamó a continuación a Evelyn Howard. La joven maestra entró vacilante, retorciendo el dobladillo de su cardigan con los dedos. «Usted habló con la señorita Bradshaw antes de su muerte», dijo Graves, observando atentamente su reacción. «Sí, inspector», dijo en voz baja. «Era privado. Todo se hace público cuando hay asesinato de por medio, señorita Howard», respondió. «Por favor, expliquen». Evelyn dudó. Luego respiró hondo. Esperaba pedirle ayuda a la señorita Bradshaw, un asunto personal, y ella podría ayudarme, y ella estuvo de acuerdo. Hubo una pausa. Entonces, en un susurro, Evelyn admitió: «No, no». Pesado silencio se cernió entre ellos. «¿Y eso te molestó?» Ella lo miró con repentino desafío. «Sí, inspector. Lo era, pero eso no significa que tuviera nada que ver con su muerte». Afuera, la señorita Marple observaba a la joven salir de la sala de estar. Le temblaban las manos al alisarse la falda, con la mandíbula apretada por una emoción apenas disimulada. La señorita Marple siempre había creído que las personas mostraban su verdadero yo tras una tragedia. Evelyn Howard, a pesar de su nerviosismo, cargaba con algo más pesado que el simple dolor. Al caer la noche, los aldeanos se reunieron en el Hombre Verde, la posada local, con su charla habitual en voz baja. El ambiente estaba cargado de especulaciones. «Veneno», murmuró el coronel Marchbanks en su vaso de whisky. «Una forma particularmente desagradable de morir requiere previsión. Planificación. Eso significa que no fue un crimen pasional. Alguien la quería muerta y sabía exactamente cómo hacerlo. Tenía enemigos», dijo la señora Weatherby en voz baja. No es que lo admitiera jamás, claro está, pero había muchos en el pueblo que la consideraban difícil. «Una cosa es difícil», dijo el posadero, el señor Hargreaves, apoyándose en la barra. «Asesino es otra muy distinta». En una mesa de un rincón, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente con su té, escuchando. Era bien sabido que la señorita Bradshaw controlaba con mano de hierro las donaciones caritativas del pueblo. Decidía qué causas merecían ayuda, qué familias merecían ayuda, y quizás lo más importante, quiénes la necesitaban. No podría ser, reflexionó la señorita Marple, que su generosidad hubiera generado resentimiento en lugar de gratitud. La mañana siguiente, la vicaría permanecía bajo la atenta mirada de la policía. El inspector Graves había enviado la taza de té para su análisis, aunque sospechaba firmemente que había sido el recipiente donde falleció la señorita Bradshaw mientras recorría la habitación. Algo pequeño pero significativo le llamó la atención. Un sobre, escondido bajo una pila de papeles en el escritorio. Lo desdobló con cuidado, frunciendo el ceño al leer. Fue un voluntad, y no cualquier testamento. Estaba fechado solamente hace 3 días. En sus ojos recorrieron el documento rápidamente,
con el pulso acelerado. La señorita Bradshaw había nombrado a un nuevo beneficiario, alguien que, si se creía en este documento, se beneficiaría bastante de su repentina muerte, y ese alguien era Noah, quien esperaba a Ana fuera de la vicaría. La señorita Marple dio un paseo lento por el jardín, deteniéndose en el mismo rosal donde Evelyn Howard había estado el día anterior. Se inclinó ligeramente, observando la tierra removida bajo el follaje. Un pequeño trozo de papel arrugado yacía cerca de las raíces. Lo recogió con dedos cuidadosos y lo alisó, entrecerrando sus penetrantes ojos azules. Era una esquina rota de una carta, escrita con una letra clara y definida. No puedo permitir que esto continúe. Tú debe entiende antes de que sea demasiado tarde. La señorita Marple leyó el fragmento 2 veces antes de guardarlo en su bolsillo. Anne se giró hacia la vicaría con expresión ilegible. Había secretos en juego, secretos que la señorita Lavinia Bradshaw descubrió demasiado tarde. Y en algún lugar del tranquilo pueblo de Hawthorne Hollow, la persona que la había silenciado para siempre estaba observando. Anne espera. Hawthorne Hollow despertó con un pueblo de luto, o mejor dicho, un pueblo en conjeturas. La noticia del asesinato de la señorita Lavinia Bradshaw se había extendido como la pólvora y la unida comunidad rebosaba de conversaciones en voz baja, tras ventanas con cortinas de encaje e intercambios apresurados en la frutería. La pregunta, en boca de todos, era la misma. ¿Quién tuvo motivos para matarla? En la vicaría el inspector Graves estaba sentado ante el escritorio del vicario, con el testamento recién descubierto extendido ante él. Un último testamento, fechado tan solo 3 días antes. Su trascendencia era imposible de ignorar. La señorita Bradshaw había alterado la esencia misma de sus asuntos apenas horas antes de su prematura muerte. ¿Pero por qué? Y lo más importante, ¿quién saldría ganando? A media mañana, los nombrados en el testamento habían sido citados a la vicaría. El abogado de toda la vida del difunto, el señor Albert Forsyth, un hombre calvo y meticuloso con gafas, había llegado desde Market Chipping para cumplir con su arduo deber. Sentados en el salón, los presentes reflejaban las múltiples facetas de la vida de la señorita Bradshaw. Harold Endicott, el tesorero de la iglesia, permanecía sentado rígidamente, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo. Evelyn Howard, la joven maestra, se sentaba ansiosa en el borde de su silla, con los dedos entrelazados. La señora Pembroke, esposa del vicario, tenía una expresión tensa y aprensiva, y el coronel Marchbanks, quien nunca se perdía un evento importante, se recostaba con los brazos cruzados, observando la actividad con los ojos entrecerrados. A la señorita Marple, invitada como era debido su presencia ahora considerada como algo inevitable en tales asuntos, permaneció sentada tranquilamente, con las manos apoyadas en el regazo y la mirada atenta bajo su sombrero pulcramente emplumado. Bueno, comenzó el señor Forsyth, carraspeando. El testamento más reciente de la señorita Bradshaw es un documento sencillo, revisado hace solo unos días. Sustituye a todas las versiones anteriores y refleja sus últimos deseos. La sala contuvo la respiración como era de esperar. La mayor parte de su patrimonio, su casa, sus ahorros y ciertas inversiones se donará al fondo de restauración. De la iglesia. Harold Endicott dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Bueno, esa siempre fue su intención, murmuró. Sin embargo, continuó Forsyth, levantando una mano, hay un cambio significativo. La totalidad de su persona se ha legado una fortuna, una suma de aproximadamente 15,000 libras. A la señorita Evelyn Howard. Un silencio conmocionado llenó la habitación. Anne Evelyn palideció visiblemente. «¿Qué?» susurró el coronel Marchbanks. Silbó levemente. «Vaya, vaya», murmuró.
No lo vi venir. El inspector Graves, cuyo interés se había agudizado considerablemente, entrelazó los dedos. Señorita Howard se dio cuenta de este cambio. Evelyn negó con la cabeza con fuerza. No tenía ni idea. Yo, ¿por qué demonios me dejaría algo? Eso es precisamente lo que me gustaría saber, dijo Graves con la mirada fija. Sobre todo porque fuiste una de las últimas personas que habló con ella antes de morir. Los ojos de Evelyn recorrieron la habitación como si buscara una salida. Te lo dije. Le pedí ayuda. Pero ella rechazado mí. ¿Por qué cambiaría su testamento a mi favor? La Ezra Pembroke, que había permanecido en silencio hasta entonces, carraspeó. Es bastante inusual, admitió con cautela. La señorita Bradshaw no era conocida por su generosidad impulsiva. Si tomó tal decisión, debió de tener buenas razones. A la señorita Marple, que había estado observando a Evelyn con discreto interés, finalmente habló. Parece bastante curioso, ¿verdad? Rechazar una petición y, sin embargo, dejar una suma tan generosa. Uno podría incluso preguntarse si cambió de opinión. Quizá después de aprender algo nuevo. Evelyn tragó saliva. No sé qué decir. Nunca esperé esto. El inspector Graves la miró largamente, evaluándola. Por su bien, señorita Howard, espero que sea cierto. A mediodía, la revelación del testamento ya se había difundido, y el pueblo estaba lleno de teorías contradictorias. Es bueno, pues, declaró la señora Weatherby, mientras tomaba una taza de té en The Greenman and Debe. ¿Quién más lo habría hecho? La señora Willoughby resopló. Parece bastante conveniente, ¿verdad? El señor Hargreaves, el posadero, negó con la cabeza. Vamos, no hay que sacar conclusiones precipitadas. Apuesto a que hay más de lo que parece. La señorita Marple, que se había detenido a tomar tranquilamente una taza de té, sonrió levemente. El señor Hargreaves tiene toda la razón. El dinero, como ve, suele ser la clave. Mayoría motivo obvio, pero no necesariamente el correcto. Creo que deberíamos preguntarnos por qué la señorita Bradshaw hizo un cambio. Eso podría llevarnos a algo mucho más esclarecedor. De hecho, la señorita Marple ya había empezado a formular una hipótesis que poco tenía que ver con el dinero. Esa tarde, la señorita Marple estaba sentada en su salón, hojeando el trozo de papel arrugado que había recuperado de debajo del rosal. No puedo permitir que esto continúe. Tú debes entrar en razón antes de que sea demasiado tarde. La letra era nítida y definida. Probablemente de mujer a la frase la intrigó no una amenaza directa, pero una súplica, una insistencia. ¿Quién lo había escrito? Y, lo más importante, de que le habían advertido a la señorita Bradshaw. Temprano a la mañana siguiente, la señorita Marple visitó la vicaría una vez más, donde Alice, la criada, todavía estaba profundamente conmocionada. Debe haber visto muchas cosas en casa de la señorita Bradshaw, dijo la señorita Marple, con amabilidad, observando las manos inquietas de la niña. Una mujer como ella era inevitable que tuviera visitas, desacuerdos. Alice dudó. Discusiones, sí, admitió, pero hubo una hace solo unas noches. Una muy ... se ha alentado uno. La señorita Marple arqueó las cejas. Sí, Alice se mordió el labio. Con alguien no pude ver quién. Era tarde. Después de cenar, estaba recogiendo los platos cuando oí voces que subían de tono desde el estudio. La señorita Bradshaw estaba enfadada. Dijo algo sobre ponerle fin. Antes de que la cosa fuera demasiado lejos, a la señorita Marple se inclinó ligeramente. ¿Y la otra persona? ¿Un hombre? ¿Una mujer? Alice dudó. Una mujer, creo. Pero hablaba tan bajo que no pude entender las palabras. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Un enfrentamiento secreto. Apenas
unos días antes del asesinato. Una súplica desesperada, escrita, pero nunca enviada. Y un testamento modificado. En el último momento las piezas comenzaban a formar un patrón Anne. Y en algún lugar dentro de ese patrón se encontraba la verdad. Hawthorne Hollow era un pueblo de verdades no dichas, donde los agravios se enconaban tras sonrisas educadas y los secretos acechaban bajo la superficie de la vida cotidiana. La señorita Marple había vivido lo suficiente para saber que, bajo la apariencia de civilidad, cada pueblo albergaba su propia red de resentimiento, alianzas y traiciones. La señorita Lavinia Bradshaw había sido muchas cosas, mordaz, formidable y exigente en su juicio. Sin embargo, también había estado profundamente arraigada en la comunidad. Su repentina y violenta muerte había dejado un vacío, no solo de influencia, sino también de conocimiento. Alguien la había silenciado, y la señorita Marple estaba decidida a averiguar por qué Anna. La mañana siguiente, la señorita Marple dio un tranquilo paseo por el pueblo, saludando a los conocidos con amables preguntas sobre su salud y bienestar general. Pocos sospecharían que su conversación informal no era más que charla ociosa. En su paseo, la llevó más allá de la vicaría y hacia la casa de la señora Pembroke, la esposa del vicario. La mujer estaba de pie en la puerta principal, con las manos enguantadas fuertemente entrelazadas, y su expresión, normalmente serena, inusualmente tensa. Señorita Marple saludó con una leve sonrisa. ¿Qué tiempos tan difíciles han sido estos? En efecto, respondió la señorita Marple, observando con atención el ligero temblor en los dedos de la mujer. Uno olvida lo inquietante que puede ser algo así, incluso para quienes no están directamente involucrados. La señora Pembroke dudó antes de hablar. No debería decir esto, pero me preocupa Evelyn Howard. El testamento, ¿sabe? La gente está hablando. La señorita Marple asintió. Sí, lo hacen, ¿verdad? Y sin embargo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. La Pembroke, que suspiró. Lavinia podía ser difícil, pero no puedo imaginar por qué alguien llegaría tan lejos como para envenenarla. Pero sí, si Evelyn hubiera ... hoy día ella fue nombrada beneficiaria, lo que hace que uno se pregunte por qué Lavinia la eligió en primer lugar. Es una pregunta muy pertinente, coincidió la señorita Marple, mientras su mente ya consideraba las posibilidades. A la siguiente parada de la señorita Marple fue el Hombre Verde, la posada del pueblo, donde el inspector Graves se había instalado temporalmente. Lo encontró en un rincón, frunciendo el ceño al leer sus notas, mientras tomaba una tetera de té fuerte. Señorita Marple, dijo con brusquedad al verla acercarse. Supongo que viene a ofrecer su opinión, ¿no? Solo unas cuantas observaciones, inspector, dijo amablemente. Sentándose frente a él, Graves suspiró. Adelante, entonces. Juntó las manos cuidadosamente. Se me ocurre que el cambio de testamento de la señorita Bradshaw no fue simplemente enero, sino ... a de Reedy. Sin embargo, no se lo contó a nadie, y menos a la propia señorita Howard. ¿Por qué? Graves frunció el ceño. ¿Crees que tenía intención de revelarlo después? Quizzes. O quizás tenía motivos para creer que la señorita Howard necesitaba ese dinero. El inspector tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Crees que la estaba ayudando? La señorita Marple sonrió. No necesariamente por bondad. Lavinia Bradshaw era una mujer que no hacía nada sin un propósito. Si le dejó ese dinero a la señorita Howard, fue o bien un reembolso de algo, o una forma de ... Seon Troll, Algon Graves, gruñó. ¿Y ese trozo de papel que encontraste? ¿La advertencia? La señorita Marple ladeó la cabeza. Una mano de mujer, creo, y un tono de desesperación más que de ira. Una súplica, no una amenaza. Graves, murmuró. Entonces alguien sabía que algo peligroso estaba ocurriendo.
y la señorita Bradshaw lo ignoró. Exactamente. Coincidió la señorita Marple. Ahora, la pregunta es, ¿qué se negaba a ver? Más tarde, ese mismo día, la señorita Marple se encontraba en la plaza del pueblo, donde vio a Evelyn Howard sentada sola en un banco. La joven parecía pálida y demacrada. Sus dedos jugueteaban con la tela de su falda. La señorita Marple se sentó a su lado. Ha sido una auténtica pesadilla, ¿verdad, querida? Evelyn soltó una risa quebradiza. Eso se queda corto, señorita Marple. Ya ni siquiera sé qué pensar. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave. Supongo que le sorprendió bastante. El legado de la señorita Bradshaw. Evelyn asintió. Estoy impactada. La verdad no lo entiendo. No éramos amigas, Anilla. Apenas me toleraba. La señorita Marple la miró pensativa, y aún así acudió a ella en busca de ayuda. Eso requiere valentía. Evelyn apartó la mirada, Annie rechazó, pero luego cambió de opinión, según parece. Evelyn tragó saliva. Con dificultad, Anne sí lo hizo. Nunca me lo dijo. La mirada penetrante de la señorita Marple la estudió. Querida, ¿alguna vez sentiste que la señorita Bradshaw te estaba observando, interesándose en tus asuntos más de lo necesario? Evelyn se estremeció levemente. Siempre me inquietaba. Si a eso te refieres. Tenía esa forma de mirarte, como si viera ... ¿O sentí que ella sabía cosas sobre mí que ni siquiera le había contado a Anne la señorita? Marple asintió, y sus sospechas se confirmaron. Anne la señorita Bradshaw. En efecto, había conocido algo Anne y alguien. Se había asegurado de que ella nunca hablara de ello al caer la tarde. La señorita Marple había tomado el té con varias damas del pueblo, y cada conversación la acercaba a la comprensión del crimen. Pero no era lo que había sido Andy Cholo. Que más le interesaba era lo que había sido excluido. Un nombre no fue mencionado, a pesar de su obvia relevancia. Dime, le preguntó a la señora Weatherby mientras comían un trozo de bizcocho Victoria. ¿Alguien ha hablado con Harold Endicott desde la lectura del testamento? La señora Weatherby frunció el ceño. Pues no. Ahora que lo dices, no creo que lo hayan visto en todo el día. La señorita Marple dio un sorbo a su té. ¡Qué intrigante! Mientras toda la atención se centraba en Evelyn Howard. Una persona había desaparecido silenciosamente de la vista entera, y eso, según la experiencia de la señorita Marple, rara vez era una coincidencia en esa noche. El inspector Graves llamó a la puerta de la casa de Harold Endicott, solo para encontrarla cerrada con llave y pestillo. Un vecino dijo haberlo visto salir esa mañana, apresuradamente, y con una maleta. Al anochecer, Graves envió a un hombre a revisar la estación de Market Chipping. El informe llegó rápidamente. Harold Endicott había comprado un billete para salir de la ciudad. El inspector Graves se volvió hacia la señorita Marple. Parece que tenía razón sobre él. La expresión de la señorita Marple se mantuvo apacible. Oh, nunca dije que fuera culpable, inspector. Simplemente me pareció extraño que desapareciera tan repentinamente. Graves resopló. En mi experiencia, los inocentes no huyen. La señorita Marple sonrió levemente. Pero si lo hacen, el culpable, inspector, sepa quedarse muy quieto. Estaba segura de que en algún lugar el verdadero asesino estaba observando, esperando, satisfecho de saber que la sospecha se había posado en otra parte, pero no por mucho tiempo. La noticia de la repentina partida de Harold Endicott se extendió rápidamente por Hawthorne Hollow, dando rienda suelta a la imaginación y provocando rumores. En un pueblo donde incluso la desaparición de un gato era considerada digna de mención, la huida de un hombre justo después de una investigación de asesinato causó sensación. El inspector Graves no perdió tiempo en enviar hombres a buscarlo. A última hora de la tarde llegó un aviso desde la estación de Market Chipping. Endicott
Había comprado un billete para Londres, pero no había subido al tren. Se esconde, murmuró Graves, paseándose por el estudio de la vicaría. La pregunta es, ¿dónde? La señorita Marple, sentada tranquilamente frente a él, juntó delicadamente las manos. Creo que la pregunta es, ¿por qué corrió, inspector? Correr implica miedo, pero ¿miedo a qué? Graves se detuvo y se volvió hacia ella con un suspiro. Bueno, señorita Marple, a menos que quiera decirme dónde está ese hombre, no veo cómo podemos preguntárselo. A la señorita Marple sonrió. Oh, creo que aparecerá pronto. Los hombres que huyen rara vez planean con antelación. Why, por supuesto, un hombre que huye necesita comida y refugio. Graves refunfuñó, pero la señorita Marple se dio cuenta de que lo escuchaba. Desde el momento en que se enteró de la desaparición de Endicott, supo que no era de los que traman una huida bien ejecutada. No. La suya fue una huida súbita, desesperada y torpe, fruto del pánico, lo que significaba que no habría ido muy lejos, y en un lugar como Hawthorne Hollow, alguien lo habría visto. Mientras el inspector continuaba su investigación, la señorita Marple visitó a la encargada de correos, la señorita Abigail Grayson, una mujer perspicaz y atenta a todos los acontecimientos locales. La señorita Grayson tenía la costumbre de tomar nota mental de las idas y venidas de los aldeanos. Señorita Marple, dijo con una sonrisa cómplice, supongo que viene por el señor Endicott. Pensé que podría tener alguna información útil, admitió la señorita Marple. La señorita Grayson frunció los labios. Bueno, sé que el señor Endicott retiró una suma de dinero de sus ahorros la semana pasada, una cantidad bastante considerable. Según sus estándares, a la señorita Marple arqueó las cejas. ¡Qué interesante! Y dijo por qué. No, respondió la señorita Grayson, pero parecía preocupado. Muy preocupado, la señorita Marple le dio las gracias y regresó a través del pueblo, considerando esta nueva información. Si Harold Endicott había sacado dinero antes del asesinato, significaba que sus problemas no habían comenzado con la muerte de la señorita Bradshaw, precedido el lo cual significaba que había algo en su vida, algún asunto urgente que bien podría tener relación con los asuntos de la señorita Bradshaw. La señorita Marple pensó que sabía lo que era esa tarde. Mientras la señorita Marple paseaba por el límite de la plaza del pueblo, vio algo peculiar. Cerca del cementerio, medio oculta en la penumbra, una figura se movía entre las lápidas, cautelosa y furtivamente. La señorita Marple no gritó, simplemente observó. Era Harold Endicott. Su traje, antes impecable, ahora estaba arrugado y polvoriento, y llevaba una pequeña cartera al hombro. Miró a su alrededor con nerviosismo antes de escabullirse hacia la parte trasera de la iglesia, donde había un pequeño almacén. La señorita Marple se tomó su tiempo para regresar a la vicaría. Pensó que al inspector le gustaría saber dónde había decidido esconderse el sospechoso desaparecido. A menos de una hora después, el inspector Graves, acompañado de un agente, se dirigió con paso decidido al cementerio. Al llegar al cobertizo, el inspector llamó 2 veces en silencio. Luego, un susurro desde dentro. Señor Endicott, llamó Graves. Le sugiero que abra esta puerta antes de que lo hagamos nosotros. En una larga pausa. Entonces, a regañadientes, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a un Harold Endicott desaliñado y exhausto. Su mirada oscilaba entre el inspector y el agente, con la postura rígida por la tensión. «Nos diste una buena paliza», dijo Graves secamente. Endicott tragó saliva. Yo no la maté». Graves exhaló, ya exhausto. «Eso está por verse. Ahora, ¿por qué no vienes con nosotros y nos explicas exactamente por qué huiste?» Endicott dudó, pero pareció darse cuenta de que no tenía otra opción. Se dejó llevar de vuelta a la vicaría, donde se sentó de nuevo en el estudio. La señorita Marple
llegó momentos después, con una presencia discreta pero innegablemente imponente. Bueno, señor Endicott, dijo con dulzura, quizás se sentiría mejor si dijera la verdad. Verá, huir suele hacer que la gente suponga lo peor en Endicott. Se pasó una mano temblorosa por el pelo ralo. Entré en pánico, pero te juro que no tuve nada que ver con la muerte de la señorita Bradshaw. ¿Entiendes? ¿Por qué correr? Insistió Graves. Endicott dudó, con la garganta agitada. ¿Por qué Anne debía dinero? Los ojos de la señorita Marple brillaron con interés. Anne me prestó una suma hace unos meses, continuó, pero ella había empezado a exigirme que se la devolviera. Anne con firmeza amenazaba con exponerme, con humillarme. Tenía que reunirme con ella esa noche para hablar del pago. Pero cuando supe que había muerto, exhaló con expresión atormentada. Pensé que sospecharían de mí, y cuando vi el testamento y vi que en su lugar figuraba Evelyn Howard, entré en pánico. El inspector Graves lo observó atentamente. Entonces, admite estar en deuda con ella. Sí. ¿Y dónde estaba usted en el momento de su muerte? Estaba en la fiesta, a plena vista. La señorita Marple reflexionó sobre esto. Era cierto. Endicott había estado visible durante gran parte de la tarde. Su deuda con la señorita Bradshaw podría haber sido una fuente de estrés, pero ¿era suficiente para cometer un asesinato? Improbable. Aún así, había algo más que le inquietaba. Una pieza faltante que aún no se había presentado a la mañana siguiente. La señorita Marple hizo otra visita, esta vez a la señora Pembroke. La esposa del vicario pareció sorprendida al verla. Señorita Marple, qué placer en la señorita Marple. Sonrió. Tuve una idea, querida, sobre ese cambio tan significativo. A la señora Pembroke dudó y luego suspiró. Sí, es extraño, ¿verdad? Más que extraño, murmuró la señorita Marple. Verá, querida, he estado pensando. La señorita Bradshaw hizo ese cambio hace muy poco, y sin embargo no informó a Evelyn Howard, lo que sugiere que su decisión fue reaccionaria, ¿no le parece? La señora Pembroke se mordió el labio. Sí, supongo que sí. La señorita Marple la miró largamente y con curiosidad. ¿Hay algo que no me haya dicho, señora Pembroke? Una pausa. Entonces, con un suspiro tembloroso, la esposa del vicario admitió: yo sabía de la discusión de la señorita Bradshaw esa noche, pero nunca pensé y he imaginado llegaríamos a esto. A la señorita Marple asintió alentadoramente. Continúa. Las manos de la señora Pembroke se retorcían. En su regazo tuvo una visita esa noche. Después de la fiesta, una mujer. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron y yo sé quién era. Hawthorne Hollow amaneció con otro día, sumido en la incertidumbre. El pueblo, habitualmente tan tranquilo y predecible, ahora bullía con rumores sobre la captura de Harold Endicott y la impactante revelación de que la señorita Bradshaw había alterado su testamento pocos días antes de morir. Pero fue la visita nocturna de Julia Harrington a la difunta la que realmente desató los rumores. A la señorita Marple había pasado gran parte de la noche reflexionando sobre lo que había descubierto. Julia había admitido haber visitado a la señorita Bradshaw, alegando que había ido a advertirle. Habló de los peligros de chantajear a Evelyn Howard, pero la señorita Marple sabía que la gente rara vez decía toda la verdad en casos de asesinato. Omitían cosas, ocultaban detalles. Se convencían de que lo que omitían no importaba. Pero a menudo en las omisiones se encontraba la verdad. En el sol de la mañana se filtraba a través de sus cortinas de encaje mientras sorbía su té, dándole vueltas a los detalles más ínfimos. Había algo allí, algo inalcanzable, una conexión entre las acciones de la señorita Bradshaw y la noche en que murió, una conexión que vinculaba el chantaje, un testamento revisado
y la advertencia desesperada de una mujer, y luego estaba la nota rota. Debes entrar en razón antes de que sea demasiado tarde. La señorita Marple le dio la vuelta una vez más. Había estado tan concentrada en cómo se había escrito que había pasado por alto. Una pregunta más sencilla. ¿Se había dado cuenta la señorita Bradshaw? Leer. ¿O lo había desechado incluso antes de que lo viera? Se levantó de la silla, se ajustó el sombrero y salió al camino empedrado que conducía al pueblo. Era hora de hacer nuevas preguntas. En su primera parada fue la casa de la señorita Bradshaw, un edificio imponente pero austero, a las afueras del pueblo. El personal de la casa había recibido permiso desde la tragedia, pero solo quedaba una mujer, la señora Lacey, ama de llaves de toda la vida, quien había dedicado casi 20 años de su vida al servicio de la señorita Bradshaw. Cuando la señorita Marple llegó, la señora Lacey la saludó con ojos cansados, haciéndola pasar al interior con poco más que un asentimiento. «Supongo que estás aquí por lo que pasó», dijo, conduciendo a la señorita Marple al salón, donde el aroma a lavanda aún flotaba en el aire. «Sí, querida. Supongo que conocías a la señorita Bradshaw, mejor que la mayoría». A la señora Lacey suspiró, hundiéndose en una silla. Era una mujer dura, pero justa a su manera. Era reservada, excepto cuando tenía motivos para entrometerse en... Le gustaba. Seiba, cosa señorita Marple. Pero nunca pensé que me llevaría... Su voz se fue apagando, apretando los labios en la señorita. Marple la observó atentamente. «Querida, la noche antes de morir, parecía preocupada la señorita Bradshaw». La señora Lacey dudó, luego asintió. «Sí». Apenas probó la cena, y luego recibió una visita a última hora de la noche. La señorita Julia Harrington. Los ojos del ama de llaves brillaron de sorpresa. «Sí». «¿Cómo?» «Solo una pequeña curiosidad mía». La señora Lacey negó con la cabeza. Fue una reunión extraña. Estuvieron un rato en el estudio. La voz de la señorita Bradshaw era aguda. No pude entender mucho, pero sonaba divertido. «Como si se estuviera divirtiendo». A la señorita Marple frunció los labios. ¿Y la señorita Harrington? Mucho más tranquilo, pero hubo un momento, justo antes de irse, en el que la oí decir algo con total claridad. A la señorita Marple se inclinó levemente. «¿Y qué fue eso, querida?» La señora Lacey dudó antes de hablar. «Te arrepentirás de esto. Lavinia, te lo prometo». A la señorita Marple absorbió las palabras con expresión ilegible. Una promesa, no una amenaza, sino una certeza. Y en 24 horas. La señorita Bradshaw estaba muerta tras salir de la casa de los Bradshaw. La señorita Marple se dirigió a The Green Man, donde Julia Harrington solía tomar el té por las tardes. Efectivamente, estaba sentada junto a la ventana, con los dedos envueltos en una taza de porcelana. La señorita Marple tomó asiento frente a ella sin preguntar en Julia. Exhaló y dejó la taza. «Supongo que ha venido a curiosear, señorita Marple». «No, querida, no he venido a entender». Julia sonrió con suficiencia. «¿Y qué? Dime, ¿buscas entender?» La señorita Marple juntó las manos cuidadosamente. «¿Por qué me mentiste?» Un destello de algo. Miedo cruzó el rostro de Julia, pero lo disimuló rápidamente. «¿Mentir sobre qué? Sobre muchísimas cosas, supongo. Pero lo más importante, sobre tus últimas palabras a la señorita Bradshaw». Julia se puso rígida. «Verá», continuó amablemente la señorita Marple. «Hablé con la señora Lacey y ella escuchó algo muy curioso. Cuando te marchaste esa noche, le dijiste a la señorita Bradshaw que se arrepentiría de esto. Eso no suena a las palabras de una mujer que simplemente da una advertencia». Julia respiró hondo. La señora Lacey lo malinterpretó. «No creo que lo haya hecho». Querida, Julia apretó la mandíbula. «No tenía motivos para querer que Lavinia muriera». La señorita Marple sonrió levemente. «Al contrario, querida, tenías cada razón». La mano de Julia
tembló levemente antes de cerrarla en un puño. Yo no la maté. La señorita Marple ladeó la cabeza. Quizás no con sus propias manos, pero eso no significa que sea inocente. Por primera vez, la compostura de Julia se quebró. Empujó su silla hacia atrás, con expresión indescifrable. N. O sé de qué está hablando, señorita Marple. Y con esto abandonó la posada sin decir otra palabra. La señorita Marple la observó mientras se marchaba y una tranquila certeza se instaló en su pecho. Julia Harrington estaba ocultando algo. Y ahora la señorita Marple tenía una idea de lo que era esa noche. La señorita Marple regresó a casa, volviendo a la nota rota. Si Julia Harrington hubiera estado al tanto del chantaje de la señorita Bradshaw, ¿habría sido ella quien escribió la advertencia? ¿O había alguien más? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Al abrirla encontró a Evelyn Howard allí de pie. «Pálida, señorita Marple», dijo con voz temblorosa. «Necesito su ayuda». La señorita Marple se hizo a un lado y permitió que la joven entrara. «¿Qué te preocupa, querida mía?» Evelyn tragó saliva con dificultad. «Alguien me ha estado observando». La señorita Marple arqueó las cejas. Evelyn asintió, mirando hacia la calle oscura. «Veo a un hombre merodeando cerca de la escuela, cerca de mi casa, creo que me está siguiendo». La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila, pero su mente ya estaba trabajando. ¿El secreto de Evelyn había regresado para atormentarla? ¿O alguien se aseguraba de que ella nunca tuviste la oportunidad de decir la verdad? Mientras Evelyn estaba sentada en la sala, la señorita Marple consideró las posibilidades. Alguien se estaba poniendo nervioso. Alguien quería silenciar a Evelyn. Y eso significaba que el caso estaba a punto de tomar un giro muy peligroso. La señorita Marple se ajustó los guantes de encaje y sonrió. Era hora de poner una pequeña trampa. Evelyn Howard permanecía sentada rígida en el salón de la señorita Marple, con las manos apretadas sobre el regazo. La suave luz de la lámpara de aceite iluminaba la preocupación en sus ojos, y la tensión en su cuerpo delataba un miedo que aún no había admitido del todo a la señorita Marple. Siempre la imagen de la calma, sirvió té en 2 delicadas tazas de porcelana, agregando la cantidad justa de azúcar y leche, antes de pasarle una a Evelyn. «Querido mío», dijo con dulzura, «¿por qué no empiezas por el principio?» Evelyn respiró temblorosamente. «Lo vi por primera vez hace 3 días, siempre de lejos, observando. Al principio pensé que me lo imaginaba, pero luego dudó, mirando hacia la ventana como si casi esperara ver una figura de pie en la oscuridad». La señorita Marple dio un sorbo a su té. «¿Lo viste otra vez?» Evelyn asintió. «Cerca de la escuela. Y también afuera de mi cabaña anoche. Al doblar la esquina lo vi desaparecer entre los árboles. Ese ave lo he visto». Y ahora exhaló temblorosamente. «No sé qué quiere la señorita». Marple dejó la taza con expresión pensativa. «Querida, ¿cree usted que este hombre está relacionado con la muerte de la señorita Bradshaw?» Evelyn se estremeció. Al oír el nombre, «No lo sé, pero algo me dice que no es casualidad». La señorita Marple estudió a la joven con atención. Evelyn había estado en el centro de este caso desde el principio, beneficiaria del testamento alterado, víctima del chantaje de la señorita Bradshaw, y ahora, al parecer, objeto de la atención de algún observador desconocido. Pero ¿fue ella una víctima o había más en su historia de lo que dejaba entrever? La señorita Marple decidió que era hora de poner en marcha su plan a la mañana siguiente. La señorita Marple dio un tranquilo paseo por el pueblo, conversando cortésmente con la esposa del carnicero, intercambiando saludos con el vicario,
y deteniéndose para descansar un momento cerca de la plaza del pueblo, en verdad. Ella estaba mirando a Anne en algún lugar, escondido entre los aldeanos comunes. Estaba el hombre que había estado observando a Evelyn Howard. Al mediodía, su paciencia se vio recompensada. Cerca de la esquina de la oficina de correos, justo al otro lado de la hilera de árboles, se alzaba una figura alta, de hombros anchos, vestida con un sencillo abrigo marrón. No destacaba a primera vista por su porte, su forma de mantenerse, al margen del flujo natural del pueblo. Dejaba claro que no pertenecía allí. A la señorita Marple se giró y empezó a caminar hacia el mercado, aparentemente absorta en sus compras. No necesitó mirar atrás para saber que el hombre también se movía, despacio, deliberadamente, manteniéndose lo suficientemente lejos para no llamar la atención. Ella tenía su respuesta. El hombre estaba siguiendo a Evelyn White, o Jorah estaba siguiendo a la señorita Marple en esa tarde. El inspector Graves llegó a la cabaña de la señorita Marple con expresión de frustración. «Hemos rastreado las finanzas de Harold Endicott», anunció, dejándose caer pesadamente en una silla. Resulta que retiró ese dinero, por una razón muy específica, a la señorita Bradshaw. Amenazaba con desenmascararlo por mal manejo de los fondos de la iglesia. A los ojos de la señorita Marple brillaron. ¿Una forma bastante delicada de decir que lo acusaba de robo? Graves gruñón, precisamente. Pero fue más que eso. Endicott insist, NQ, ... no robar un centavo. Pero la señorita Bradshaw lo estaba obligando a hacerlo. Encubrir algo para ella. La señorita Marple dejó su labor de punto. Ahora, eso es interesante. Me pregunto qué estaba tan desesperada por ocultar. Graves suspiró, frotándose las sienes. Estamos en ello. Mientras tanto, ¿tengo otro problema? La expresión de Graves se ensombreció. Un hombre que coincide con la descripción que nos dio Evelyn fue visto llegando a la estación de Market Chipping unos días antes del asesinato de la señorita Bradshaw. La señorita Marple arqueó las cejas. ¿Y sabemos quién es? Graves dudó. Sí, lo sabemos. Se llama Robert Fletcher. Evelyn, que había permanecido en silencio hasta ese momento, emitió un sonido ahogado. La señorita Marple se volvió hacia ella. Anne, supongo que ese nombre te suena, querida. Evelyn palideció. Es mi hermanastro. El silencio se apoderó de la habitación como una espesa niebla. Graves se recuperó primero. ¿Podrías explicarme por qué tu hermanastro ha estado merodeando por el pueblo sin darse a conocer? Evelyn tragó saliva. No lo sé. La señorita Marple simplemente la observó. Esperando. Finalmente Evelyn exhaló. Robert y yo no hemos hablado en años. Tras la muerte de nuestra madre, se fue a Londres. No tenía ni idea de que estuviera aquí en Graves. Se cruzó de brazos. Pues sí que lo es. Y te ha estado observando. La señorita Marple golpeó ligeramente con un dedo el reposabrazos de su silla. Querida, ¿tiene tu hermanastro alguna relación con la señorita Bradshaw? Evelyn dudó. No. Al menos, no lo creo. Pero la señorita Marple lo vio. Ese destello en los ojos de Evelyn no era una mentira del todo. Pero ciertamente no era toda la verdad. Más tarde esa noche, mientras el pueblo se sumía en la quietud del crepúsculo, la señorita Marple se dirigió a la cabaña de Evelyn. No necesitaba un agente de policía, ni un pesado bastón para protegerse. Su mayor arma siempre fue su carácter modesto. Anne llegó a la puerta y se detuvo. Una figura se encontraba justo al otro lado del seto del jardín. Roberto Fletcher era más alto de lo que ella esperaba, con la mandíbula apretada y una mirada que reflejaba años de cansancio. Se giró al verla acercarse, con los hombros tensos. Señorita Marple, dijo en voz baja. La señorita Marple sonrió amablemente. Señor Fletcher, un placer conocerlo. La observó un buen rato y luego exhaló.
Supongo que sabes por qué estoy aquí. Quizá tenga algunas ideas, admitió la señorita Marple, pero creo que sería mucho más útil que me las contara. Usted misma, Anne Robert. Apretó los puños a los costados. Yo no la maté. A la señorita Marple asintió. Te creo. Anne eso lo sobresaltó. ¿En serio? Sí, pero tú estabas buscando algo, ¿no? Robert dudó. Luego, tras un largo momento, murmuró. Sí. A la señorita Marple ladeó la cabeza, y lo encontró. Robert exhaló, negando con la cabeza. No, pero alguien más lo hizo. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Oh, eso es algo muy interesante de decir. Robert Fletcher no había venido a Hawthorne Hollow para vengarse él. Había venido por prueba esa noche. Mientras la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, reflexionó sobre lo que había aprendido. Robert Fletcher no fue el asesino, pero su presencia en el pueblo, su búsqueda de algo que alguna vez había pertenecido a la señorita Bradshaw, significaba que la verdad estaba lejos de ser resuelta y en algún lugar. El verdadero asesino se estaba desesperando. El nudo se iba apretando. No pasaría mucho tiempo hasta que cometieran su último y fatal error. La señorita Marple sonrió suavemente para sí misma. Ella estaría esperando. La señorita Marple siempre había creído que, en materia de asesinato, el pasado nunca se enterraba del todo. Un crimen tan deliberado como el envenenamiento de la señorita Bradshaw no surgió de un momento de pasión. Fue la culminación de algo que llevaba tiempo enconándose, algo que se había arraigado en el secreto y el engaño. Ahora, sentada junto a la chimenea con su labor de punto en el regazo, la señorita Marple sentía el peso de esa verdad más que nunca. Robert Fletcher había llegado a Hawthorne Hollow en busca de algo. No había estado observando a Evelyn por malicia, sino por necesidad. Y sus palabras: yo no lo encontré, pero alguien más sí, había permanecido en la mente de la señorita Marple, mucho tiempo después de su conversación. ¿Qué había estado buscando? Y, lo más importante, ¿quién lo había encontrado ya? A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó a Evelyn Howard. La joven abrió la puerta con ojeras y los nervios a flor de piel. Espero no estar molestando, querida, dijo amablemente la señorita Marple. Evelyn forzó una sonrisa. Para nada, señorita Marple Pace, por favor. La cabaña era pequeña, pero ordenada. El único indicio de abandono era un libro volcado sobre la mesa de la sala y una taza de fría y a medio terminar. Evelyn le hizo un gesto a la señorita Marple para que se sentara y luego se sentó inquieta en el borde del sillón. Anoche tuve una conversación con tu hermanastro, comenzó la señorita Marple. Evelyn se puso rígida. Robert, sí, querida, fue muy franco con sus razones para estar aquí. Pero creo que podrías contarme más. Evelyn tragó saliva con dificultad y apartó la mirada. No sé qué te dijo, pero de verdad que no. Querida, interrumpió la señorita Marple con suavidad. Entiendo lo difícil que debe ser esto, pero la verdad siempre sale a la luz. La provoquemos o no. Evelyn guardó silencio un buen rato. Luego, con un profundo suspiro, finalmente habló. Se trata de nuestra madre, admitió la señorita Marple. Inclinó la cabeza. Esperando murió cuando yo era muy pequeña, continuó Evelyn con voz tensa. Robert era mayor. Recordaba más Porolo que yo. Hacer lo que recuerdo es que la señorita Bradshaw estuvo involucrada de alguna manera. Ella y mi madre tuvieron una especie de pelea antes de que ella muriera. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente en el silencio. ¿Y Robert te contó alguna vez de qué se trataba? Evelyn negó con la cabeza. No, pero siempre supe que era algo malo, algo de lo que nunca quería hablar. Exhaló temblorosamente. Señorita Bradshaw,
S.A. había algo sobre nuestra madre. Why, creo que lo usó contra Robertan. Los ojos de la señorita Marple brillaron, lo cual explicaría por qué te chantajeaba. Evelyn se estremeció, pero asintió. No sé qué tenía, pero ella A.M. en Asidón dijo que si no hacía exactamente lo que me pedía, me arruinaría. Estaba desesperada, señorita Marple. Le rogué a Julia Harrington que hablara con ella, que intentara convencerla de que parara a Anne. La señorita Marple asintió pensativa. Y entonces, apenas unos días antes de morir, modificó su testamento a su favor a Anna Evelyn. Se le cortó la respiración. No entiendo por qué no se lo pedí. Y entonces ella estaba muerto y, de repente, soy yo a quien todos miran. La señorita Marple sonrió amablemente. Eso parece bastante injusto, ¿verdad? Evelyn dejó escapar un suspiro tembloroso. Señorita Marple, la mate. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. No, querida, pero creo que alguien quiso que pareciera así. Y ella tenía una idea de quién era. Aylwin eran esa tarde. La señorita Marple regresó a la casa de los Bradshaw, esta vez con el pretexto de reunir algunas de las pertenencias de la señorita Bradshaw para la venta benéfica de la vicaría. La señora Lacey, la ama de llaves, la recibió con un suspiro de cansancio. Nunca pensé que llegaría a ver este día, señorita Marple. Esta casa se siente tan vacía ahora. Sí, querida, dijo la señorita Marple, distraídamente, mientras sus ojos ya recorrían el estudio. ¡Qué tragedia! La señora Lacey la condujo a la habitación donde había muerto la señorita Bradshaw, y por un momento, la señorita Marple simplemente permaneció allí, dejando que sus ojos captaran cada detalle: la taza de té, el escritorio, la chimenea, el armario cerrado. Su mirada se detuvo en el último. Se volvió hacia la señora Lacey. Querida, ¿alguna vez la señorita Bradshaw guardaba bajo llave documentos importantes? Claro, dijo la señora Lacey. Era muy meticulosa con sus documentos privados. Los guardaba en ese armario de ahí. Tenía la única llave. A los ojos de la señorita Marple brillaron. ¿Y sabes dónde está esa llave ahora? La señora Lacey dudó. Debería estar con sus cosas. La señorita Marple sonrió. ¿Le importaría mucho que le echara un vistazo? La señora Lacey sacó un pequeño llavero de un cajón y se lo entregó. La señorita Marple probó una en la cerradura del armario y, con un suave hacer clic, la puerta se abrió de golpe. Adentro había una fila de archivos cuidadosamente ordenados, algunos etiquetados con la letra nítida de la señorita Bradshaw, y allí, cerca del fondo, había un sobre con un nombre garabateado en el frente: Margaret Howard. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Margaret Howard, madre de Evelyn y Robertan. Con cuidado, sacó el sobre y lo abrió. Dentro había un puñado de cartas, amarillentas por el tiempo, y un solo documento doblado. La señorita Marple lo desdobló con firmeza. Se quedó sin aliento. Certificado de matrimonio. Y no cualquier certificado de matrimonio. Llevaba el nombre de Margaret Howard Day debajo, el nombre de un novio que la señorita Marple conocía bien: Harold Endicott. La señorita Marple dejó el documento con cuidado. Mientras su mente daba vueltas, Harold Endicott había estado casado con la madre de Evelyn y Robert. Eso significaba que Evelyn no era solo una simple maestra de escuela sin vínculos con la señorita Bradshaw. Legalmente, era la hijastra de Harold Endicott. Y si la señorita Bradshaw hubiera estado chantajeando a Evelyn, la había estado chantajeando con la verdad de su propia identidad. La señorita Marple exhaló lentamente. La señorita Bradshaw siempre había sido una mujer que se leccionado secretos y se había aferrado a durante años. Pero algo había cambiado. Había reescrito su testamento. Había estado a punto de revelar este secreto en lugar de usarlo
¿Y si así fuera, alguien la había matado para mantenerla enterrada? La señorita Marple volvió a mirar el armario. Sus agudos ojos azules brillaban con certeza. Esto era todo. La clave de todo. Y ahora. Sabía exactamente quién había asesinado a la señorita Bradshaw. Solo faltaba demostrarlo esa noche. La señorita Marple hizo una última visita al inspector Graves. Dejó el certificado de matrimonio sobre su escritorio. Con una sonrisa de satisfacción. «Aquí tiene, inspector», dijo alegremente. «Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos». Graves frunció el ceño. Para probar quién mató a la señorita Bradshaw, la sonrisa de la señorita Marple se hizo más profunda. «No, inspector. Ya. Ese a ver quién la mató». Graves se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. «Entonces, ¿para qué es esto?». La voz de la señorita Marple era suave, pero segura en así. «Inspector, es como los hacemos .c, o nefer». El inspector Graves frunció el ceño al ver el certificado de matrimonio que reposaba sobre su escritorio. Recorrió los nombres con un dedo calloso, con el ceño fruncido, pensativo. «Esto cambia las cosas», murmuró a la señorita Marple. Cómodamente sentada frente a él, cruzó las manos sobre el regazo y asintió. «Eso pone las cosas en perspectiva, ¿verdad?». Graves se recostó en su silla exhalando lentamente. Entonces, Harold Endicott estaba casado con la madre de Evelyn, y Robert Fletcher. Y de alguna manera, la señorita Bradshaw lo sabía. «Ella lo sabía», dijo la señorita Marple. «Y creo que usó ese conocimiento a su favor, hasta que algo cambió». Graves se frotó la barbilla. «El testamento, precisamente», dijo la señorita Marple, con una pequeña sonrisa. La señorita Bradshaw era una mujer a la que le gustaba estar en control, inspector. Guardaba secretos como cartas en un juego, jugándolos cuando le convenía. Pero cometió un grave error. Subestimó lo peligroso que puede volverse un secreto. Cuando quien lo guarda decide cambiar las reglas. Graves tamborileó con los dedos sobre el escritorio. «¿Entonces crees que alguien, Endicott, Evelyn, o incluso Robert, la mató para mantener esto oculto?» La señorita Marple se ajustó el puño de encaje de la manga. «Quizás alguien más temía lo que la señorita Bradshaw estaba a punto de decir en hacer con esta información. Dígame, inspector, ¿ha conocido alguna vez a un chantajista que de repente se volviera benévolo?» Graves frunció el ceño. «No, eso no pasa exactamente», dijo la señorita Marple. «Lo que significa que la señorita Bradshaw debió tener una razón para reescribir su testamento. Una razón que iba más allá de la mera caridad». Graves asintió. «Entonces, ella no era solo antenencia, el secreto ya no estaba más. Ella estaba planeando exponer Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Yeso, inspector. Eso es lo que la mató». Al caer la tarde, sobre Hawthorne Hollow, la señorita Marple dio un paseo por el pueblo, dándole vueltas a los últimos detalles de su plan. Sabía que el asesino se estaba poniendo nervioso. Pronto se verían obligados a actuar. Su siguiente parada fue el Hombre Verde en la posada. Estaba animada esa noche. Los aldeanos se reunían para intercambiar teorías mientras tomaban pintas de cerveza y platos de estofado humeante. La señorita Marple se abrió paso entre la charla hasta que vio a Julia Harrington sentada en un rincón en sombra. «Señorita Harrington», saludó amablemente la señorita Marple, sentándose en el asiento. De enfrente en Julia levantó la vista bruscamente, apretando los dedos alrededor de su vaso. «Señorita Marple». La señorita Marple sonrió. «Ha sido una auténtica pesadilla, ¿verdad?». Julia exhaló, negando con la cabeza. «No hace falta que me lo digas». La señorita Marple la observó atentamente. «Tengo entendido que era muy cercana a la madre de Evelyn». Julia se estremeció. «Apenas»,
antes de recuperarse. Fuimos amigas hace mucho tiempo. Antes o después de casarse con Harold Endicott. Julia apretó el vaso con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Ya sabes, la señorita Marple la dio la cabeza. Claro que sí. Y también creo que la señorita Bradshaw pretendía revelar la verdad. Dime, querida, ¿hasta dónde habrías llegado para detener su...? El rostro de Julia palideció. Yo no la mate. A la señorita Marple tomó un sorbo de té, lentamente. Entonces, dime, Julia, ¿quién lo hizo? Julia apartó la mirada. Con la respiración entrecortada, no lo sé. A la señorita Marple la observó un buen rato antes de asentir. Entonces supongo que debemos dejar que la verdad salga a la luz por sí sola. La mirada de Julia se fijó en la de ella. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de la señorita Marple era suave, pero había algo afilado debajo. Mañana por la noche, el inspector Graves convocará a todos los que tengan algo que ver con los asuntos de la señorita Bradshaw. El testamento, el chantaje, las deudas, todo quedará al descubierto. La mano de Julia tembló ligeramente mientras dejaba su vaso. La señorita Marple observó su reacción y luego se levantó. Espero que asistas, querida Anser, y M. Ayoría esclarecedor. Ella se giró, dejando a Julia mirándola, pálida. En silencio la noche siguiente. La vicaría estaba llena de tensa expectación. El inspector Graves había convocado a un grupo selecto al estudio Harold Endicott. Evelyn Howard, Robert Fletcher, Julia Harrington y la señora Pembroke. Marple llegó exactamente a la hora, mirando a su alrededor, los rostros ansiosos. El inspector Graves se aclaró la garganta. Los hemos reunido aquí porque ha salido a la luz nueva información sobre el asesinato de la señorita Bradshaw. Una oleada de inquietud recorrió el grupo. Señorita Marple, dijo Graves, asintiendo. ¿Podría explicarme? La señorita Marple sonrió. Con mucho gusto, inspector. Se volvió hacia el grupo. La señorita Bradshaw, como todos sabemos, era una mujer que coleccionaba secretos. Los manejaba con gran precisión, pero cometió un error fatal. Calculó mal su propio poder. Ella dejó que eso penetrara antes de continuar. El reciente cambio en su testamento no fue un acto de generosidad. Fue un acto de venganza. Había descubierto una verdad tan impactante que se sintió obligada a corregir un viejo error. Evelyn tragó saliva con dificultad. ¿Te refieres al certificado de matrimonio? La señorita Marple asintió. Parece que la señorita Bradshaw tenía pruebas de que su madre Margaret Howard estaba legalmente casada con Harold Endicott, y sin embargo a esto se le ocultó. Harold Endicott, con la cara roja, se levantó de golpe. Esto es una tontería, no cambia nada. La señorita Marple le sonrió. Sí, señor Endicott, porque si esto se hubiera hecho público, se habría visto obligado a admitir que Evelyn es su hijastra legal, y por lo tanto, podría haber tenido derecho a sus bienes. Un pesado silencio llenó la habitación. El inspector Graves dio un paso al frente. ¿Y eso, Endicott, es un motivo de asesinato de infarto? Endicott farfulló, mirando a su alrededor con extrañeza. Yo no la maté. Sí, me amenazó, pero juro que no tuve nada que ver con su muerte. La señorita Marple suspiró. No lo creo, señor Endicott. Parpadeó sorprendido. No. La señorita Marple volvió su mirada hacia Julia Harrington. Pero tú, querida mía, creo que sí. Un jadeo recorrió la habitación. El rostro de Julia palideció. ¡Qué absurdo! La voz de la señorita Marple era suave pero firme. ¿Sabías que la señorita Bradshaw pretendía revelar la verdad? ¿Sabías que desenredaría todo lo que habías intentado proteger? Y por eso,
La envenenaste. La respiración de Julia se entrecortaba. Anjo. La avisaste la noche anterior, continuó la señorita Marple. Y cuando se rió en tu cara, te diste cuenta de que no tenías otra opción. A las manos de Julia temblaron. No puedes probar eso. La sonrisa de la señorita Marple era casi compasiva. No necesito hacerlo, querida, porque prefiero pensar en tu voluntad. Se hizo el silencio. Entonces Julia dejó escapar un sonido estrangulado, enterrando su rostro entre sus manos. Sí, susurró. Sian, la matean, la sala, exhaló colectivamente. El inspector Graves dio un paso al frente. Julia Harrington queda arrestada por el asesinato de Lavinia Bradshaw. La señorita Marple dejó escapar un suspiro silencioso cuando la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Se había hecho justicia y Hawthorne Hollow, por fin, pudo descansar. A la mañana siguiente del arresto de Julia Harrington, Hawthorne Hollow bullía con la noticia. El pueblo, siempre ávido de escándalo, había convertido la reunión de la vicaría en una leyenda de la noche a la mañana. Para cuando la señorita Marple dio su paseo matutino habitual, fue recibida con miradas cómplices y susurros apresurados. Cada aldeano estaba ansioso por hablar del caso, en voz baja y conspirativa. Parecía una mujer muy refinada, murmuró la señora Weatherby a la señora Willoughby cerca de la panadería. En efecto, asintió la señora Willoughby, sacudiendo la cabeza. Veneno. ¡Qué veneno! Mujeril delito. En The Green Man, el coronel Marchbanks daba su opinión a un público cautivo. Siempre decía que había algo apagado sobre ella, demasiado lista para su propio bien. No se puede confiar en una mujer. Que lee demasiado. La señorita Marple, sentada tranquilamente junto a la ventana, simplemente sonrió. Había resuelto muchos asesinatos en su vida, y sabía bien que, una vez identificado el culpable, la gente siempre estaba dispuesta a afirmar que lo habían sospechado desde el principio. El inspector Graves, que había llegado antes para ultimar los detalles oficiales, estaba terminando de desayunar frente a ella. Dejó el té con un suspiro. Bueno, señorita Marple. ¿Lo ha vuelto a hacer la señorita Marple? Levantó la vista con expresión apacible. Oh, yo no diría eso, inspector. La verdad estaba a la vista de todos. An Graves resopló quizás. Pero tú eras el único que hizo. La señorita Marple tomó un delicado sorbo de té. La naturaleza humana, inspector, es como un tapiz. La mayoría de la gente solo ve la imagen del anverso, pero la verdadera historia reside en los nudos y enredos. An Graves sonrió con sorna. Y usted, señorita Marple, tiene un don para darle la vuelta al tapiz. Anne se rió suavemente, pero su expresión permaneció pensativa. Dígame, inspector, ¿qué le pasará a Julia? Graves suspiró. Por supuesto, ha confesado. Ningún jurado sentirá mucha compasión por una mujer que envenena a su víctima a sangre fría. A la señorita Marple, asintió. No, supongo que no. Pero había una sombra en sus ojos. Había visto a muchos asesinos llevados ante la justicia, pero pocos se habían visto tan bien obsesionado como Julia Harrington. Había algo profundamente trágico en su última confesión susurrada a Anne, y aún así, la justicia era justicia. Esa misma tarde, la señorita Marple visitó a Evelyn Howard. La joven se había sentido conmocionada por la verdad Anne sobre la señorita Bradshaw, sobre su propio pasado y sobre la mujer que había intentado protegerla de la única manera que sabía. Lo hizo por mí, ¿no? Murmuró Evelyn mientras servía el té con manos temblorosas. La señorita Marple guardó silencio un momento. Sí, querida. Creo que sí. Evelyn exhaló, negando con la cabeza. Julia era la mejor amiga de mi madre. Debió saber desde siempre sobre mi verdadera conexión con Harold Endicott. Sí. Coincidió la señorita Marple, pero nunca te lo dijo. Quería protegerte de la verdad, y creía que si la señorita Bradshaw lo revelaba todo,
te arruinaría la vida en Evelyn. Tragó saliva con dificultad, pero jamás habría matado por ello. La señorita Marple se acercó y le dio una palmadita en la mano. No, querida, pero el miedo y el amor hacen que la gente haga cosas desesperadas. Julia creía que te estaba salvando del escándalo, de la desgracia, quizá incluso de ti misma. Evelyn se llevó una mano a la sien. Y ahora está en prisión. La señora Marple suspiró. Sí, querida, así son las cosas. No había nada más que hacer. La verdad había quedado al descubierto, y su peso pesaba sobre todos los que habían quedado atrás. Una semana después, el pueblo había comenzado a asentarse. El escándalo del asesinato de la señorita Bradshaw había perdido intensidad y se había desvanecido en la vida cotidiana. La señorita Marple estaba sentada en su jardín, disfrutando del fresco aire otoñal, mientras cosía el dobladillo de una nueva funda para tetera. El mundo había vuelto a su ritmo habitual y predecible en concursos de repostería, reuniones en la iglesia y chismes susurrados sobre cosas mucho menos graves que un asesinato al Inspector Graves había informado de que Julia Harrington iba a ser juzgada, y no había duda sobre el resultado. Un final trágico, pero inevitable. Evelyn Howard había abandonado el pueblo discretamente. Algunos decían que se había ido a Londres, otros que había viajado al extranjero. La señorita Marple sospechaba que simplemente deseaba empezar de cero, lejos de los fantasmas del pasado. Anne Harold Endicott, aunque libre de sospechas, había renunciado a su cargo de tesorero de la iglesia. Se había convertido en una especie de paria, aunque era discutible si esto se debía a sus fechorías financieras o a su carácter antipático en general. En cuanto a Robert Fletcher, había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. La señorita Marple sospechaba que no deseaba quedarse en un lugar que guardaba tantos recuerdos dolorosos. Así, Hawthorne Hollow volvió a su tranquila existencia. Pero la señorita Marple, siempre perspicaz, sabía que el pueblo había cambiado, de forma sutil e imperceptible. La confianza se había quebrantado, viejas heridas se habían reabierto y los ecos del pasado habían resonado en el presente. Ella tomó un sorbo de té, con mirada pensativa. Fue algo curioso. El asesinato dejó cicatrices, no solo en los muertos, sino también en los vivos. Y aún así, la vida continuó. La señorita Marple dejó su taza y volvió a retomar su labor de puntón. Siempre habría otro rompecabezas por resolver, y ella estaría lista.